La palabra imposible tiene poco valor cuando se tiene fe. Confía en Dios, todo estará bien. La fe es la moneda de intercambio en el reino de Dios. Con fe, tus oraciones son contestadas. Marcos 11:24. Y sin fe, no recibes nada del Señor. Santiago 1:7. Si tienes fe en Dios, vas al cielo. Juan 3:15. Y sin fe, tu destino eterno es el infierno. Juan 3:18. Con fe, agradas a Dios. Hebreos 11:6. Y sin fe, el cielo no te suelta sus bendiciones. Mateo 21:22. Ya que la fe es fundamental para esta vida y la venidera, necesitamos aprender todo lo que la Biblia tenga que decirnos acerca de ella. He aquí algunos principios escriturales. 1. La fe atrae la prosperidad. Una viuda estaba a punto de perder a sus hijos por las deudas de su difunto esposo. Con el deseo de ayudarla, el profeta Eliseo le ordenó echar aceite en las vasijas que lograra reunir. El milagro sucedió, pero en cuanto se terminaron los recipientes, cesó el aceite. Segundo libro de Reyes 4:6. La provisión de Dios estuvo limitada por la fe de la mujer. Si hubiera reunido más vasijas, su bendición hubiera sido más grande. ¿No estás convencido de que la fe precede a la prosperidad? Observa entonces a los israelitas en Egipto. Antes de partir a la tierra prometida, Dios les dijo: irán a ver a sus vecinas egipcias y les pedirán joyas de plata y de oro. También les pedirán ropa. Éxodo 3:22. No fueron enviados a pedir una vianda para el viaje, sino a despojar a sus opresores de sus riquezas. Se necesitaba fe para tal acción, y por su fe fueron prosperados. ¿Recuerdas a los amigos de Daniel? Por la fe, Dios los protegió del horno de fuego y además los promocionó. Nabucodonosor les dio a los 3 jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. Daniel 3:30. Veamos ahora el ejemplo del rey Joás. Preocupado por la guerra, solicitó un consejo al profeta Eliseo, quien le ordenó golpear el piso con una flecha. Entonces el rey golpeó el piso 3 veces, pero el hombre de Dios se enojó y exclamó: «Tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces, así habrías vencido por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces». Segundo libro de Reyes 13, 18 y 19. La victoria del rey dependía de su fe. Dios podría haberle dado la victoria definitiva sobre sus enemigos si hubiera tenido la fe suficiente. Aprendamos la lección. Dios está dispuesto a compartir sus recursos inagotables si tan solo tenemos fe. 2. El tamaño de la fe no determina el tamaño de la bendición. Las personas creen que si tienen una gran fe, la bendición será más grande. Los discípulos pensaban de la misma manera, por eso le pidieron a Jesús que aumentara su fe. Lucas 17:5. Sin embargo, Jesús tuvo que corregirlos y decirles que el problema no era la poca fe, sino el hecho de que no tenían fe. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: «Desarráigate de aquí y échate al mar», y les obedecería. Lucas 17:6. La gran lección a aprender es esta: lo que te hace próspero no es tu gran fe, sino tu fe en un gran Dios. Dios es infinitamente poderoso, todopoderoso. Por lo tanto, deja de ver lo que no puedes hacer y comienza a ver lo que Dios sí puede hacer.
lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. 3. La fe agrada a Dios y la incredulidad lo pone de mal humor. La fe es necesaria para agradar a Dios. Hebreos 11:6. Dios se enojó con Moisés en 2 oportunidades. La primera vez fue en Horeb, cuando se le apareció para encomendarle la misión de ser el libertador de su pueblo. Éxodo 4:14. ¿Por qué se enojó? Porque Moisés no creía que Dios estaría con él para cumplir la misión. La segunda vez tuvo lugar cuando golpeó la roca. Deuteronomio 1:37. Dios le explicó la razón de su enojo, puesto que ustedes, Moisés y Aarón, no creyeron en mí. Números 20:12. Cuando Dios se enojaba con su pueblo, la causa siempre era la incredulidad. En el momento de entrar a la tierra prometida, el pueblo se negó a entrar porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. Salmo 106:24. Como consecuencia, Dios no permitió que poseyeran la tierra prometida. Deuteronomio 1:35. Su enojo aumentó contra Israel porque no le creyeron a Dios. Salmo 78:21 y 22. El precio que se paga por no creer siempre es muy alto. Moisés perdió la tierra prometida, su ministerio fue acortado y su vida terminó antes de tiempo. Israel debió quedarse 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra de la promesa, y siglos después fue llevado en cautiverio a tierras extranjeras. No creyeron en el Señor su Dios. Entonces el Señor se enojó muchísimo con Israel y los expulsó de su presencia. Segundo libro de Reyes 17:14 al 18. Qué alto resulta el precio de la incredulidad. 4. La fe no considera las circunstancias, solo se enfoca en Dios. Mantengamos fijos los ojos en Jesús, iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Sin fe no podrás hacer lo que Dios te pida, y Dios no te pedirá algo que no requiera fe de tu parte. Dios le pidió a Noé que construyera un barco en un lugar donde nadie sabía qué significaba la palabra lluvia, y lo hizo porque tenía fe. Dios le pidió a Moisés que fuera el libertador de su pueblo. Éxodo 3:10. La misión era humanamente imposible. ¿Cómo se enfrentaría al ejército más poderoso de la tierra? ¿De qué manera cruzaría el Mar Rojo? ¿Cómo alimentaría a una nación de 2 millones de personas en el desierto? Se necesitaba fe para hacer lo que el Señor le pedía. Dios le pidió a Josué que cruzara el río Jordán con todo el pueblo. Josué 1:2. ¿Cómo podría hacerlo sin puentes ni barcos? Dios le pidió a los israelitas que entraran y tomaran posesión de una tierra infestada de gigantes y con ciudades grandes y amuralladas. Hasta que no tuvieron fe, no la conquistaron. Dios le pidió a una viuda pobre que alimentara al profeta Elías. Primer libro de Reyes 17:8 y 9. ¿Cómo lo haría si no tenía recursos ni siquiera para ella misma? Dios le pidió a Gedeón que saliera a la guerra con 300 soldados. Jesús le pidió a Pedro que caminara sobre las aguas, a los discípulos que le dieran de comer a 5,000 personas sin dinero, que pesquen el día en que no había pique y que prediquen en todo el mundo, liberen endemoniados, sanen enfermos y resuciten muertos. Todas estas personas hicieron proezas para Dios porque tenían fe. Todo lo que Dios nos pide es humanamente imposible, y si fuera posible y nosotros pudiéramos hacerlo sin la ayuda de Dios,
entonces Dios no sería glorificado. Cualquier cosa que Dios te encomiende hacer, necesitarás depender de Él, necesitarás fe. El gran problema cuando Dios nos pide hacer algo es creer que tenemos que hacerlo según nuestras capacidades y recursos. Y cuando creemos que no tenemos esos recursos, los buscamos en la escuela del hombre. El seminario y la universidad no te pueden proveer los recursos para hacer la obra de Dios. Entiéndase bien, no fomentamos la ignorancia, solo enfatizamos que lo necesario para hacer la obra de Dios se obtiene en el lugar secreto. Moisés es un claro ejemplo de lo que estamos diciendo. Dios le pidió que hablara con el faraón, pero él no se creía capacitado. Entonces rechazó la misión. Si Moisés hubiera poseído la elocuencia que creía necesaria para el cumplimiento de la misión, tenemos motivos para creer que hubiera aceptado el llamado de Dios. Dios no está buscando personas con capacidad, sino con disponibilidad. Moisés debía aprender, y también nosotros, que sin Dios ningún grado de elocuencia o capacitación humana es suficiente, mientras que con Dios el menos elocuente y capacitado de los hombres sería un poderoso instrumento. Basta de mirarnos a nosotros o a nuestros limitados recursos. Si crees que podrás hacer lo que Dios te pide según tus capacidades y apoyado en tus propias fuerzas, entonces vas a fracasar. Y si lo puedes hacer sin fe y sin la ayuda de Dios, entonces no es algo que Dios te pidió hacer. Nunca evalúes los pedidos de Dios a la luz de tus posibilidades. La misión que viene de Dios es una misión humanamente imposible. Se necesita fe y la ayuda de Dios para realizarla. El presupuesto de los discípulos no alcanzaba para dar de comer a 5,000 personas, pero lo hicieron. ¿Con plata o con fe? Josué y su pueblo cruzaron el río Jordán. ¿Con barcos o con fe? Los israelitas conquistaron la tierra prometida. ¿Con el poder de un gran ejército o con fe? Moisés sacó a Israel de Egipto. ¿Con espadas, estrategias militares o con fe? ¿Te das cuenta? Lo imposible se torna posible cuando tienes fe.